Muy buenos días, hermanos y hermanas en el camino del Cristo, nuestro Señor, el Divino Maestro. Pues a mí me toca hablar sobre el capítulo titulado Año 32 de la obra Arpas Eternas. Y antes de abarcar el capítulo, yo quería destacar que es importante que el Divino Maestro, guía y Padre de esta humanidad primitiva ya había contemplado en su personalidad como Abel que en este globo planetario sus habitantes estaban en una etapa de expiación y pruebas, y que el dolor era a veces un escalón necesario para avanzar en su escala evolutiva de hombres a ángeles. Y su personalidad como Abel hablaba de bienaventurados, aquellos que estaban de alguna manera bendecidos por sus logros alcanzados en la justicia, en la sabiduría y el amor, y de algún modo convertidos en señores de sí mismos. En este capítulo titulado Año 32, podemos ver que lleva ese mismo sentido al referirse como bienaventurados a aquellos que van por buen camino, a aquellos que son bendecidos al decidir respetar las leyes naturales y sobre todo en el pensar, en el sentir y en el obrar basado en la ley del amor. Creo que para que nosotros podamos absorber de forma más profunda el significado de las bienaventuranzas, de lo que se llama el Sermón del Monte, reflejado en este capítulo titulado Año 32, en Arpas Eternas, y su mensaje intrínseco, debemos partir de una comprensión fundamental que está escrito en la obra. Estamos viviendo en un planeta de expiación y pruebas. Un mundo donde la expiación ocurre a través del uso que hacemos de nuestro pensamiento, de nuestros sentimientos y de nuestras acciones en el camino evolutivo. Por esa razón, el dolor está presente. Pero podemos observar que el dolor no es un castigo, sino una consecuencia natural del proceso de aprendizaje. Nos enseña, nos revela lo que debemos transformar. Y en este sendero se nos llama a aprender a no transgredir las leyes espirituales, físicas y naturales, porque transgredirlas es detener nuestro propio avance. Se puede afirmar que todo es para el bien de nuestro proceso evolutivo. Y el Sermón del Monte no es solo un discurso, sino que es una guía luminosa, un llamado profundo a ese despertar, a que se desarrolle lo intrínseco, que está grabado en el alma, la ley del amor fraterno, con sus 3 pilares fundamentales de nuestra naturaleza divina: amor, sabiduría y justicia. Por ello, como antesala al estudio del Sermón del Monte, quiero traer a colación algunos pasajes reveladores de las anteriores personalidades del Divino Maestro que considero que prepararon o que preparan el alma y la conciencia para recibir la grandeza de su bienaventuranza. Y lo he tratado de simplificar de alguna manera en 3 puntos fundamentales o 3 cuestiones fundamentales. Primera cuestión, el dolor. En cuanto al dolor, Abel se lo llegó a preguntar profundamente y decía: ¿por qué el hombre sufre? Y afirmaba: porque no se ha hecho la única pregunta que puede liberarlo. ¿Quién es Dios y quién soy yo? En su ceguera, el hombre se vuelve tirano y esclavo, se odia, se destruye y se devora a sí mismo por unas tierras que mañana
cubrirán sus huesos. Esto está descrito en el capítulo El esclavo de sí mismo, en Orígenes de la civilización adámica. Y en ese mismo capítulo se narra que después de meditar por qué la humanidad sufre, Abel fija su mirada en un sendero de hormigas que cruzaban el pasto, pues unos animales habían destruido su hogar, o sea, el hormiguero. Sin embargo, más adelante estas hormigas, al abandonar el hormiguero, encuentran la dulzura de una colmena de miel abandonada. Y entonces el joven sabio comprende, oh, con que si no es por aquellos feos animalejos que os destruyen y devoran, ¿no encontrabais vosotras el dulce panal de miel? Y concluye, he aquí el símbolo exacto de esta humanidad, que solo acicateada por el dolor caminará hacia la miel divina del eterno amor, que es su destino, su dicha y su paz. Por eso los Cogdas, los hombres de la sabiduría, buscan a los doloridos, a los abandonados, a los deshechos de la vida, para señalarles el camino de la luz y de la dicha. Camino que raras veces es aceptado por los hombres embriagados de los placeres groseros de la materia. Y Abel pronuncia esta poderosa sentencia. Sufre, humanidad, sufre, padece y llora, que solo a través del cristal de tu propio llanto contemplarás la visión esplendorosa de Dios. Por tanto, se puede decir con claridad, solo los que lloran verán a través de sus lágrimas la miel eterna del amor divino. Hay una segunda cuestión que yo titulo la transgresión de las leyes por el uso del libre albedrío. Se puede decir que además del dolor, hay una enseñanza clave que el Divino Maestro nos dejó en su personalidad como Antulio. Y está profundamente ligada a la salud del cuerpo y el respeto por la vida. Esto lo encontramos en el capítulo El Monte de las Abejas, de igual forma en el libro Orígenes de la civilización adámica. Allí Antulio enseña que el alma del hombre es una chispa divina, pero necesita una urna pura, noble, viva, para desplegar su luz. Esa urna es el cuerpo, y su cuidado es una responsabilidad sagrada. Y cuestiona con fuerza, ¿cómo espera el hombre elevar su alma si cada día envenena su sangre? Y también dice, si arranca la vida de otros seres para llenar su mesa, si digiere muerte, si bebe sufrimiento, si respira corrupción. Queréis nervios templados, pero devoráis carnes de animales torturados. Queréis sangre pura, pero la llenáis de cadáveres en descomposición. Y entonces nos dice, y así os sorprenden los males, lepra, cáncer, parálisis, locura, y generaciones enfermas nacen de cuerpos impuros. Pero la tierra, Madre generosa, ofrece todo lo que necesitamos. Cereales, frutos, legumbres, miel, leche, elixir de vida y salud. Y sin embargo, preferís pagar oro por veneno, enriquecer a los mercaderes de muerte y cargar con enfermedades que vosotros mismos sembrasteis. Finalmente, tu voz se alza en advertencia y verdad. Y dice, insensatos, ¿qué responderéis ante la eterna ley cuando se os pregunte, ¿qué hiciste con el templo que te fue dado? ¿Qué hiciste con la salud de tus hijos? ¿Con el alma luminosa que encerraste en un cuerpo grotesco? Y también dirige su palabra a los poderosos diciendo, y tú, gobernante sin conciencia, que ves crecer tu riqueza mientras se marchita la vida de tu pueblo, ¿cómo justificarás tu silencio cómplice ante el crimen de los cuerpos y de las almas?
Y termina: la justicia divina os interrogará y nadie podrá alegar ignorancia. Esta sección nos llama a la conciencia física, ética y espiritual de cuidar el cuerpo, de cuidar la vida, de cuidar el alma, pero sobre todo hace énfasis en el cuerpo físico, que como dice la obra, es el instrumento del avance de nuestro espíritu, de nuestra alma. Muy, muy importante este discurso de Antulio en esa época. Y bueno, justo después de este discurso lo apresan, ¿no? Pero muy interesante ese capítulo porque es extenso y solo estoy extrayendo una parte de su discurso y los invito a que quiera profundizar, buscar ese capítulo. Entonces, bueno, también veo que como preámbulo a las bienaventuranzas está lo que podemos decir la ley del pensamiento, que está basado en el capítulo Esperar al amor, de orígenes de la civilización adámica. En una de sus primeras misiones, Abel y los Cogda se encuentran con una aldea de chozas humildes, dice el capítulo, y sus habitantes, antiguos fugitivos de la cercanía del cerro maldito, estas están dominados por la locura y la desesperación. Muchos de sus jóvenes hermosos y fuertes eran presas de ataques violentos y gritos en lenguas desconocidas. Pero los Cogda, unidos en meditación profunda, logran neutralizar la posesión y sumergen a esos jóvenes en el arroyo, en un arroyo del Éufrates, del río del Éufrates, bajo cantos de paz y armonía. Y los aldeanos, atónitos, se quejan, lloran, murmuran contra la providencia. Un padre murmuraba diciendo: qué mal hizo mi hijo para estar así, atormentado. Y otro añadía: han caído en la fiebre y locura y solo me sirven de carga y dolor. Y entonces Abel les habla con voz serena pero firme: no murmuréis así de la providencia, porque con ello solo conseguís agravar la situación de vuestros enfermos. Levantad vuestra alma al sumo hacedor para gritar con toda la fuerza de vuestro ser: hemos pecado, Señor, contra tu ley soberana, y son las consecuencias de este pecado las que caen encima de nosotros como una montaña de granito. Si vuestras obras y las de vuestros hijos hubiesen sido de acuerdo a la ley eterna, las entidades tenebrosas y perversas no habrían tenido acción sobre ellos en tal forma de dominio y de posesión. El mal atrae al mal, como el bien atrae al bien. ¿Cómo esperáis recoger trigo de un campo en que sembrasteis cicutas? ¿Cómo pensáis extraer agua clara de la charca en que arrojáis inmundicias? ¿Creéis recoger polluelos de alondra en un nido en que pusisteis germen de víboras? Porque vuestros hijos son del mal, el mal les ha poseído, y vuestros hijos son del mal, porque vosotros llegasteis al tálamo nupcial, devorados de la lascivia y de impudor, y trajisteis a la vida engendro de iniquidad, cuando podían ser los ángeles de la luz que llamasen a vuestra puerta. He aquí por qué la inconsciente humanidad va arrojando sobre sí misma fardo sobre fardo, dolores sobre dolores, abominaciones encima de otras abominaciones. Y entonces revela una verdad fundamental: el mal atrae el mal como el bien atrae el bien. Y les revela que nuestros pensamientos y deseos son fuerzas vivas, el pensar, el sentir, y cuando son impuros, oscuros o egoístas, funcionan como imanes que atraen seres de baja vibración. Y Abel le da a entender que esas almas atormentadas que llegaron a sus mundos eran almas que habían
sufrido muertes violentas, pero no pudieron ser sanadas en los planos superiores de luz porque fue atraído por la vibración, por ley de afinidad, por esos padres que su pensar y su sentir estaba lleno de odio, de venganza, de represalias. Y le decía que esos hijos era la prolongación espiritual de ellos mismos, de sus padres. Son seres que no tuvieron tiempo de purificarse entre una vida pasada y esta encarnación. Le decía, con vuestros deseos de venganza, vuestros odios, vuestras pasiones, arrastráis a la tierra almas cargadas de iniquidad, y ellas traen como ofrenda el mismo dolor que aún no han aprendido a superar. Esto es muy interesante, es muy revelador y también es solo una síntesis de lo que está en ese capítulo como preámbulo. Una cuarta cuestión que podemos observar es la ley de evolución, ya que para comprender el Sermón del Monte debemos reconocer que la humanidad está en un proceso evolutivo, y ya que vivimos, como se ha dicho anteriormente, en un planeta de expiación y prueba, donde la ley divina educa, donde la ley divina no se puede decir que castiga, sino que busca la manera de que evolucione, de que evolucionemos. Y muchas veces es a través del dolor. Dolor que no lo genera la divinidad, sino nuestras propias miserias humanas, por así decirlo. Nuestro propio proceso evolutivo de cómo ser maestro de nuestro pensar y sentir basado en la ley del amor. Entonces, esto lo podemos observar cuando el Divino Maestro en su personalidad como Jesús, como Yahshua, a sus 12 años lo explicó claramente ante los doctores de la ley en el templo de Jerusalén. Y eso lo vemos en ese capítulo, ¿no? De Jesús a los 12 años, en Arpas Eternas, cuando él le dice a los doctores de la ley en el templo, sabéis que Dios es inmutable y os permitís hablar de su ira y su cólera. Y eso es un contrasentido, le decía. Le dice, Dios es inmutable y porque lo es, permanece impasible ante todos los errores humanos, ante todas las hecatombes de mundo y humanidades. Porque allí debatían, los autores de la ley debatían si Dios es justicia o es amor. Entonces, por eso que él le dice eso allí, pero yo extraigo un poco de ese discurso para dar a entender que todos estamos en un proceso evolutivo. Él dice, Dios sabe que las inteligencias encarnadas, recién llegadas a los dominios de la inteligencia y de la razón, están aún bajo el gobierno de la fuerza bruta que es la materia en humanidades primitivas. ¿Cómo pues ha de encolerizarse contra el orden establecido por él mismo? O sea, que todas las humanidades adquieran lenta y paulatinamente el conocimiento, la sabiduría y la bondad. Si la ley divina dice, amarás al Señor Dios tuyo con toda tu alma, con todas tus fuerzas y sobre todas las cosas, es evidente que Él quiere como único don el amor de todas sus criaturas, de todos los mundos, y por tanto lo que más le complace es que sus criaturas se esfuercen en conocerle, porque nadie ama lo que no conoce. En resumen, todo lo bello y bueno nos viene de Dios, que es nuestro Padre universal, y todo lo malo tiene su origen en nuestros errores, en nuestra ignorancia y en nuestras iniquidades. Y sí, eso está en el capítulo que se titula Yahshua en el templo de Jerusalén. Con este preámbulo podemos observar que está pautado, observamos la ley de evolución, y también una de las más conmovedoras expresiones de sabiduría evolutiva que a mí me llenó mucho
La podemos encontrar en la personalidad de Numú, en el capítulo Los príncipes pastores, en Orígenes de la civilización adámica, cuando uno de sus antiguos guardianes, Castorel, le propone a Numú organizar una rebelión para recuperar el trono que le fue arrebatado. Y Numú responde: ¿quién me autoriza a mí para convertirme en matador de hombres con el solo fin de ocupar un trono? El Altísimo Creador de los mundos y de los hombres es el único que puede volverlos al embrión de que fueron formados, mas no nosotros, criaturas suyas, que en lejanas edades acaso hemos delinquido, como esos a quienes quieres eliminar. Dios tiene señalada la hora de justicia para cada ser, para cada país o colectividad. Esos oprimidos, esos desheredados que hoy sufren el látigo de la tiranía son los déspotas de ayer, que por severa ley de justicia sufren hoy las consecuencias de sus propios errores. Por tanto, nada es casual, todo es enseñanza, ¿no? Lo que hoy son víctimas, quizás ayer fueron verdugos, lo que hoy siembran odio, recogen más tarde su amargo fruto. Por eso Numú no aceptó esa revancha ni el derramamiento de sangre y declara con humildad: oh humanidad inconsciente y torpe, no eres más que una copa de lodo removida constantemente por el dedo de la justicia divina, hasta que el oxígeno del dolor te purifique por completo. Todo esto es un mensaje profundo de la evolución. Todo es oportunidad para aprender, nadie escapa de la ley, y toda alma, por oscura que sea su historia, vemos que será un día rescatada por el amor que todo lo redime. Pues entonces, después de contemplar el dolor, comprender la transgresión de las leyes, reflexionar sobre el poder del pensamiento, el llamado a la salud de Antulio y meditar sobre la justicia divina que rige la evolución, llegamos al momento sublime de lo que se va a narrar, o se narra, mejor dicho, en el capítulo año 32. Y por tanto, ya ahora es Jesús, el Cristo, el Verbo divino, hecho carne. Él es la ley, Él es la misericordia que anula todos los dolores humanos. Y está en su alma el conocimiento de sus vidas pasadas, como Abel, como Antulio, como Numú. Pues con este preámbulo veamos por qué este discurso que pronunció en su gloriosa personalidad de Jesús de Nazaret ha perdurado en el transcurso de los tiempos y como uno de los más recordados momentos de su peregrinaje, y que la humanidad llama las bienaventuranzas, y que en la obra Arpas Eternas encontramos este pasaje referido en el capítulo titulado Año 32, el cual, tomando las ideas principales del capítulo y que el que escuche se entusiasme por terminarlo de leer, por estudiarlo, podemos resumirlo para esta exposición de esta forma. Y cito: los hechos relatados tuvieron una gran repercusión en toda la provincia de Galilea y aún llegaron a Samaria por el sur y a Fenicia y Siria por el norte, en forma que el tranquilo mar de Galilea se vio rodeado de numerosos peregrinos procedentes de ciudades y aldeas en busca del extraordinario profeta que anulaba todos los dolores. Fabulosas leyendas se tejían en derredor de su personalidad incomprensible para las muchedumbres ignorantes de los poderes internos del hombre, que por una avanzada evolución espiritual ejerce amplio dominio de todas las fuerzas de la naturaleza. Ha revivido en él todo el poder de Elías, de Eliseo, de Moisés, decían las gentes, pidiendo andar por sus pies a los paralíticos, limpios de llagas a los leprosos, con sus ojos claros a la luz del sol a los ciegos de nacimiento. Tiene en sí toda la sabiduría de Salomón, decían otros.
Háblanos, profeta, clamaba la multitud una tarde en que el sol velado por espesas nubes hacía suave y fresco el viento que soplaba del oeste y rizaba las aguas del lago lleno de botes, barcas y veleros. Tus palabras nos traen la paz y la salud, clamaban otros, y hasta la miseria se torna llevadera después de haberte escuchado. El maestro dormitaba bajo la tienda de los pescadores, y Pedro se llegó a él para despertarle. Señor, ¿no oyes el clamor de estas gentes? Han cruzado el lago y vienen de Gergesa, de Hipos y de Gadara para verte y oírte. La mayoría son enfermos, cargados de dolor y de miseria, que parte el corazón verles. ¿Qué quieres decirme con eso?, le preguntó el maestro despertándose. Si Dios les deja padecer, ¿no crees tú que es justicia que padezcan? Es como dicen, maestro Yahshua, pero también es cierto que el Altísimo te ha revestido del poder de aliviar todos los dolores humanos y que apenas ver estas gentes que creen en ti esperando la salud, la paz y la vida solo de ti, Señor. Bien, bien, amigo mío, así quería verte implorando por los necesitados y doloridos, no espantándoles de mi lado como lo habías hecho otras veces. Porque comprendí ayer menos que hoy, maestro, lo que eres y temía para ti males que hoy veo como imaginarios. ¿Qué mal podrá hacerte daño a ti, hijo de Dios vivo, con 100 legiones de ángeles que te guardan? Tu fe se ensancha, Pedro, como este mar que tenemos a la vista, cuando las nieves del Hermón se derriten haciendo desbordar el Jordán. Un día llegará que harás tú lo que hoy me pides para estas turbas doloridas y atormentadas. No bien la multitud vio al profeta del manto blanco, se atropellaron en torno suyo, y conteniéndoles él con una señal de su mano, se encaminó seguido de sus discípulos a una verde colina, cuya falda arrancaba desde las orillas del lago y subía a bastante altura con suave declive. La multitud comenzó a subir detrás de él, quedando en el llano solo los enfermos tendidos en camillas y las mujeres con niños en brazos. Muchedumbre a quien el dolor arrastraba hacia él, con la fuerza que da el poderoso instinto de la propia conservación. Padre mío, dijo en voz apenas perceptible y levantando sus ojos al infinito azul, te buscan en mí porque padecen horrores. Si fueran felices no te buscarían. El hombre terrestre necesita el dolor para sentir tu presencia, para buscarte y llamarte. Amor infinito que me animas, hazte sentir de estas desventuradas criaturas que aún no saben buscarte, sino por su propio interés. Extendió sus manos en actitud de pedir, clamar, silencio y habló de esta manera. Ribereños del mar de Galilea y moradores de todas las comarcas vecinas que habéis caminado largas distancias para llegar hasta aquí, que habéis venido a buscar en la soledad de estas montañas que hasta hoy fueron albergue de los pastores y de sus rebaños. Agobiados por dolores irremediables, habéis pensado por fin en el supremo hacedor de todas las cosas y en que solo de él os puede venir el remedio que buscáis en vano entre los seres que os rodean. Como una nube de ceniza y de humo, se levanta de vosotros mismos la pesada bruma de vuestras angustias y dolores, de vuestras zozobras y ansiedades, que no sois dueños de dominar y llegan a la mente del profeta que lee en vuestros corazones llenándose de piedad y conmiseración. Bendigo vuestros dolores que así os arrastran hacia la divina misericordia y os digo, bienaventurados vosotros los pobres, que no maldecís vuestra pobreza y sacáis de ellas el tesoro del sufrimiento. Vuestro es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros que lloráis en silencio, oprimidos por la congoja, porque a vuestro lado llega la consolación. Bienaventurados vosotros los mansos que amáis la paz y la concordia, porque el amor será en la tierra vuestra heredad. Bienaventurados los que tenéis hambre y sed de justicia, porque la veréis.
resplandecer para vosotros hasta la saciedad. Bienaventurados los que tenéis el corazón misericordioso, porque alcanzaréis abundancia de misericordia. Bienaventurados los sembradores de paz entre los hombres, porque seréis contados entre los hijos de Dios. Bienaventurados los que tenéis puro y sencillo el corazón, porque veréis a Dios en todo cuanto vive en la creación universal. Bienaventurados los que padecéis persecución por la verdad y la justicia, porque vuestro es el reino de Dios, suprema verdad y suprema justicia. Alegrad vuestros corazones, porque los padecimientos actuales lavan vuestros pecados, para que puros y limpios podáis entrar al gozo eterno del reino de Dios. ¿No se alegra acaso vuestro corazón cuando saldáis una deuda, cuando vestís un ropaje nuevo y sois invitados a un hermoso festín? Los dolores que os vienen sin buscarlos son emisarios de la divina justicia y de la propia conciencia, que os obliga así a redimiros, experimentando en carne propia el dolor injusto causado a vuestros semejantes. Bueno es analizar la causa y origen de todos vuestros padecimientos, porque también los hay, y muy duros, que son consecuencia inmediata de vuestros desaciertos y transgresiones a las leyes de la naturaleza, que es celosa en sus dominios. Todos los excesos que comete el hombre en el curso de su propia vida se manifiestan más tarde o más temprano en su organismo en forma de enfermedades terribles que se transmiten a sus descendientes. Aquel que vive entregado a la embriagadez del licor puede extrañarse de padecer apoplejía y fuego devorador en el fondo de sus entrañas. El hombre entregado a la lubricidad puede asombrarse de una vejez prematura y del agotamiento de su cuerpo convertido en un fantasma viviente. El hombre dado a los excesos de la gula y que solo piensa en llenar su vientre como las bestias, puede maravillarse de que su sangre se torne impura y que sus órganos digestivos sean ulcerados, causándole horribles dolores. Los coléricos e iracundos, que hacen del propio hogar una continua borrasca de odio y de terrores, puede asombrarse de traer a la vida hijos desequilibrados, locos o maniáticos, que son su tormento y su castigo. Si os empeñáis en pasar por las ascuas ardientes, de antemano sabéis que se quemarán vuestros pies y se tostarán vuestras ropas. Si os entráis en una ciénaga pantanosa, de cierto sabéis que os cubriréis de lodo hasta la cintura. Y si os empeñáis en cruzar por un campo de espinosos zarzales, estáis seguros de que los abrogos se prenderán a vuestras ropas y lastimarán terriblemente vuestros pies. Entonces, ¿por qué clamáis al profeta de Dios que tenga piedad de vosotros si no la tenéis vosotros mismos? Os dejáis dominar por vuestras pasiones que os arrastran a todo género de excesos, traspasando las leyes de la naturaleza, que os brinda generosamente sus dones para vuestro uso, mas no para vuestro abuso. Todos tenéis oídos para oírme y entendimiento para comprender mis palabras, que os dicen a la faz de los cielos y de la tierra: tened piedad de vosotros mismos, de vuestros hijos y de vuestros semejantes, porque el Padre Celestial lo que hace hoy con vosotros no lo hará en muchos siglos. En nombre del Supremo Creador de cuanto existe, os digo: sed sanos de vuestras enfermedades, lo que padecéis en vuestros cuerpos, y lavad con agua de arrepentimiento y de misericordia las llagas de vuestras almas, para que los ángeles del Señor se acerquen a vosotros como a nuestro padre Abraham, a compartir la dulzura de la paz, de la esperanza y del amor. El profeta Nazareno os bendice en nombre de Dios. Idos en paz. La muchedumbre clamorosa, en un júbilo rayano de locura, lo aplaudía al profeta, aclamándolo en todas las formas, lenguas y dialectos que hablaban en las distintas regiones
a que pertenecían. Los bastones, muletas, vendajes y camillas volaban por el aire como cosas odiosas e inútiles ya para la vida que comenzaba a la sombra del manto blanco del profeta. A la luz de aquellos ojos divinos y de aquella palabra austera y suave que los obligaba a pensar en un mundo superior al que hasta entonces les había rodeado. ¿Quién es aquel hombre hermoso como la luz del sol y dulce y bueno como el pan y la miel? Y 100 leyendas comenzaron a surgir de aquel enloquecido entusiasmo, que sin razonamiento alguno veía todo únicamente bajo el prisma de lo maravilloso y sobrehumano. No podía ser un hombre como los demás, aunque le supieran dotado de todo el poder de los antiguos profetas. Aquellos vaticinaban el futuro de países, ciudades y reyes, curaban a algunos enfermos desahuciados por la ciencia, y no utilizaban las malas artes de magos perversos, pero esto que veían y palpaban muchedumbre de centenares y miles de hombres, mujeres y niños, no lo habían visto ni oído jamás. ¿Quién era, pues? Una voz poderosa salió de la muchedumbre. Es el Mesías anunciado por los profetas. Es Moisés que vuelve para salvar a su pueblo del dominio extranjero, como la salvó de la tiranía de los faraones. El maestro, seguido por el tío Jaime, había bajado la colina por un senderito oculto entre arbustos y trepadoras que conducía a la aldea de Lazarón, formada entonces de cabañas de pastores. Entre las ruinas de lo que fue la antigua ciudad había un refugio de ancianos desválidos bajo la tutela de la Santa Alianza. Allí fue a ocultarse el maestro, huyendo del entusiasmo de aquella muchedumbre que, olvidando toda conveniencia, exteriorizaba en alta voz su disconformidad con los poderes dominantes. Es así, pues, como el Divino Maestro demostraba que los poderes internos del hombre, que por una avanzada evolución espiritual y moral ejerce amplio dominio de todas las fuerzas de la naturaleza y puede por voluntad anular los sufrimientos humanos por misericordia y piedad. Al pronunciar las bienaventuranzas, el Divino Maestro no solo nos dio promesas, sino que nos trazó un camino que comienza en el corazón y florece en la vida diaria. Nos mostró, en palabras comunes, el cumplimiento de la ley del amor, inclusive en el mismo acto de beneficiar, de sanar a toda esa muchedumbre, sus dolores, sus penas. Y nos invitó a desarrollar virtudes para seguir ese camino. Virtudes englobadas en el amor, la sabiduría y la justicia. El amor no como emoción, sino como energía transformadora. Amor que consuela, que sufre, que perdona sin límites, que construye la paz donde antes hubo conflicto. Un amor que ve a Dios en cada criatura. La sabiduría que nace del silencio, de la humildad, del dolor comprendido, de la verdad buscada sin miedo. Una sabiduría que discierne lo justo, que se eleva sobre el juicio y el ego. La sabiduría del alma que ha despertado. La justicia, no la del castigo, sino la del equilibrio divino, la que devuelve a cada uno lo que siembra, la que honra la ley de causa y efecto y nos recuerda que todo acto deja huella. Esas bienaventuranzas son el reflejo de esas tres virtudes, vividas en lo íntimo del ser y expresadas en lo cotidiano, cuando somos pobres en espíritu, cuando lloramos en silencio, cuando elegimos la paz, la pureza, la misericordia, estamos reflejando el amor, estamos caminando en sabiduría, estamos sembrando la verdadera justicia. Y ese es el reino que el Divino Maestro nos promete, no un lugar lejano, sino un estado del alma que empieza en la voluntad de cumplir la ley del amor en nuestro pensar y sentir, o sea, nuestra conciencia. Muchas gracias.